Buenas tardes, Ana Belén, Juan David, Iker, Omar, Gino, Tania Chumbe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien, jovencitos? ¿Qué tal la clase de RV? Estaba habiendo ahí el análisis de textos. Interesante, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ana Belén? Muy buenas tardes. Bien, vamos a esperar un par de minutos a que los demás compañeros se conecten. ¿O ya están todos? ¿Ya están todos maravilla o falta algunos? Faltan algunos, ¿no? Sí, faltan varios, profesor, pero yo voy aceptándolos mientras usted ya va iniciando. Ah, ya, vamos empezando ya. Muy bien, entonces, empezamos el día de hoy. Yo que como ya tienes tu acceso a la plataforma, debes saber qué tema vamos a realizar. O el día de hoy es un conjunto de temas que vamos a sintetizar para poder llevar a cabo ello. ¿Qué tema vamos al día de hoy? En lo que respecta a historia universal. A ver, atiéndeme, resuélveme, respóndeme, mi estimado. ¿Qué tema vamos a resolver? Desarrollar. ¿Alguna idea? ¿Has revisado tu material? Hoy vamos a ver lo que corresponde a la Alta Edad Media, la época del feudalismo. Los tres principales imperios que son características del feudalismo. El imperio bizantino, el imperio carolingio, los árabes y antes de ello las invasiones bárbaras. Ellos vamos a trabajar, para lo cual vamos a compartir aquí. Ya, muy bien. Pregunta, ¿te llega la imagen del PPT, mi estimado jovencito? Tania, Ana Belén, ¿les llega la imagen del PPT? Respóndeme por el amor de Dios. Sí. A ver. Sí, muy bien, Ana Belén. Entonces sí le llega la imagen, ¿no? ¿Les llega el PPT a sus pantallas, máquinas con lo que estés trabajando, jovencitos? ¿Sí o no? Respóndeme. ¿Sí? Ya, listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que respecta a las invasiones bárbaras. Mira, recuerda que en la clase pasada vimos el Imperio Romano. Y recuerda, todo imperio a nivel histórico tiene un inicio, tiene un desarrollo, llega a su punto más alto de su desarrollo, a la cúspide, por así decirlo, y luego entra en crisis, entra en declinamiento. Lo mismo pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano no fue eterno. Recuerda que lo vimos en clase en la semana anterior, hubo una rebelión de esclavos que remeció las bases de todo el sistema esclavista del Imperio Romano. ¿Cómo se llama esa rebelión de esclavos? Liderada por un gladiador. ¿Cómo se llamó esta rebelión de esclavos? Que durante 4 años puso en jaque a todo el sistema esclavista en Roma. La clase pasada lo hemos visto, mi estimado. ¿Quién lideró esta rebelión de esclavos? Era un gladiador romano. Física decía ahí, pero es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta rebelión? La rebelión de Esparta. Está. ¿Espartién? Cartas. ¿Espartién? ¿Es quién? Espartaco, mi estimado. Espartaco genera una rebelión de esclavos que debilitó económicamente a Roma. Aparte, Roma entró en crisis económica. Entonces, rebeliones de esclavos, crisis económicas, disminución de la producción de alimentos, ya eran elementos que estaban debilitando económicamente a Roma. Roma entró en declive. Los pueblos sometidos por Roma empezaron a rebelarse, buscaron... Y esta declinación o esta crisis del imperio romano va a ser acelerada por las invasiones bárbaras. Como quien dice, a ver, metafóricamente hablando, te pongo el panorama. Las invasiones bárbaras es el tiro de gracia que va a recibir el imperio romano. Sí o sí, Roma iba a caer. Sí o sí, Roma iba a declinar, tarde o temprano. Simplemente que las invasiones bárbaras aceleraron ese proceso de crisis. Ahora, escúchame. ¿A quiénes los antiguos romanos llamaban bárbaros? Los bárbaros, por la civilización romana, mi estimado, eran todos aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras de Roma. Fuera de la frontera de Roma. Entonces, éramos bárbaros. Y bueno, en realidad era de nuevo así bárbaros porque estos pueblos tenían otras costumbres distintas, otros idiomas, otras tradiciones. Los visigodos, claro, estaban los germanos, los normandos, los ostrogodos, eran pueblos que vivían fuera de la frontera. Entonces, como tenían una cultura distinta, y los romanos, recuerda, pues se creían seres enviados de los dioses, cultura idónea, le llamaban pues bárbaros, ¿ya? A todos aquellos pueblos.
Entonces, estos bárbaros aceleraron, mi estimado jovencito, el proceso de la invasión a Roma. Aquí tenemos un grupo de ellos, los normandos. Estos mayormente, observa, a ver, por la embarcación que se tiene ahí, también estos son conocidos como ¿qué? Provenientes de Dinamarca, de la zona de Escandinavia, Noruega. Por su embarcación, ¿quiénes eran estos? Muy famosísimos, grandes navegantes. Los vi qué, por el amor de Dios, ¿estás ahí? A ver, los vikingos, pues, estos van a ser herederos de los vikingos. Y recuerda, te voy dando un dato adelantándote. Muchos creen erróneamente que los europeos, liderados por Colón, llegaron a América en 1492. Y eso no es correcto. Ese es un dato que Ajá, la se historia apagó. oficial... Claro, muy bien, Iker. Tenía A ver, entendido. ¿quiénes llegaron 7 siglos antes que Ah, Cristóbal Colón a América? Llegaron a la zona de Terranova, Península del Labrador, lo que es hoy parte de Canadá y Estados Unidos. Fueron los vikingos, liderados por Eric el Rojo. Pero lamentablemente, pues la historia oficial no le da crédito a los vikingos. Y le dan el crédito pues al señor Colón, cuando eso también. Entonces, son cositas que, como digo, en historia lo decía, hay que tratar de reescribir. Por eso que en historia hay precisiones que hay que aclarar y hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Entonces, estos normandos eran los bárbaros, vivían mayormente en su zona de desarrollo va a ser Dinamarca, Noruega, pero se van a establecer también, expandir hasta Sicilia. Recuerda que Sicilia es una isla que pertenece hoy a Italia, el norte de Francia, que va a ser llamada Normandía, y agrupados en hombres libres llamados Picts. ¿Es así? Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Ellos también van a proceder. Aquí tenemos las posesiones normandas. Hoy las posesiones normandas abarcan lo que es el reino de Inglaterra. Inglaterra, parte norte de Francia, y la parte sur de la península itálica. Inclusive lograron establecer una colonia en lo que es Medio Oriente, Antioquía y zona entre Palestina y Siria actualmente. Pregunta, una consulta. A ver, escúchame. Si yo hablo de Inglaterra y hablo de Reino Unido, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo hablar de Inglaterra? No. Hey, ¿estás ahí, no? Por favor, responde. Despierta, ya estamos en la clase de historia. Dime, ¿es igual hablar de Inglaterra y Reino Unido? ¿Correcto o no correcto, mi estimado? Por el amor de Dios, ¿están ahí, jovencitos? Respóndeme. Dame visos que tienes vida. Están ahí, ¿no? Un momentito, voy a aceptar acá a tus compañeros. A ver, se encuentra ahí Iker, Tania, Lisette, Sandy, Ana Belén, Juan David. ¿Se encuentran ahí? Habla. Ya, sí, no. Muy bien, Milagros. No se encuentran ahí, mí. ¿No se encuentran ahí? ¿No me escuchan? Ey, ¿me escuchan? ¿Logran escuchar lo que estoy hablando? Iker, Tania, Lisette, Sandy, Ana Belén. ¿Me escuchan, jovencitos? Ah, ya, muy bien, gracias, Noemí. Entonces, no es lo mismo hablar de Inglaterra que de Reino Unido. Cuando hablo de Inglaterra, hablo del país como tal, Inglaterra, con su capital Londres. Pero cuando hablo de Reino Unido, agrupa no solamente Inglaterra, Escocia, que está aquí al norte, y esta isla con su capital Dublín, Dublín es la capital de Irlanda, perdón, y Escocia, que está al sur de Inglaterra, juntamente con estos 3 agrupaciones de estados. Entonces, ello también es necesario tomarlo en cuenta. Estos normandos, los normandos van a ser las etnias, entre comillas, bárbaras, que van a invadir Roma ya casi en la parte final. Y van a provocar la crisis, la destrucción de Roma. Pero mira, cae Roma de Occidente, porque mira, Roma va a tener dos tipos. ¿Ah? Roma de Occidente, en la parte occidental, en la parte oeste, y Roma de Oriente. La Roma de Oriente luego va a persistir. Persiste con su capital, que va a ser fundada por su gran emperador Constantino, que ya vamos a ver. Y esta fue la ciudad de Constantinopla, que anteriormente era llamado Bizancio por los antiguos griegos. Entonces, estos normandos provenientes de Inglaterra van a acelerar el proceso y la crisis del Imperio Romano. Y es ahí donde ya
cae el sistema esclavista y se establece otro sistema económico, el feudalismo. A ver, recuerda, según el señor Carlos Marx y la división científica de la historia, establecidas en modos de producción, pregunta, ¿cuáles eran estos modos de producción por la cual había atravesado la historia? A ver, te la hago en el primero. Comunidad primitiva. ¿Qué le seguía a la comunidad primitiva? Esclavismo, Muy bien. ¿Qué le seguía? feudalismo, Muy bien. ¿Y qué le seguía? capitalismo. Udai. Lo El de ahora. capitalismo. Claro. Entonces, mira, cae Roma por las invasiones bárbaras, por sus crisis internas y demás. Deja de existir el esclavismo en Roma y se instaura un nuevo sistema económico, el feudalismo, que en algunos textos lo van a encontrar como Edad Media, como la que estamos hablando. Entonces, viene a ser casi una cuestión de terminología. Y en el feudalismo, el que tiene el poder es el señor feudal. En el feudalismo, el que ejerce el poder económico, político, es el señor feudal y explota al siervo. Entonces, en la Alta Edad Media es la parte de la Edad Media que comprende el siglo V, después de nuestra era, al siglo IX. A ver, si yo digo siglo V, ¿a qué años me refiero? Siglo V. ¿Qué años? ¿De qué es? A ver, Uday. No, año 400. Siempre cuando hablamos de un siglo son 100 años antes. Por ejemplo, estamos hablando hoy siglo XXI, año 2020. Entonces, si sigo siglo V, año 400. Al siglo IX, que son años 800. Va a haber una renovación cultural, dice en Europa. Claro, ya cae el Imperio Romano y Roma, o perdón, Europa va a verse sintetizada por otros aportes culturales de los germanos que van a venir de la zona de Alemania, de los visigodos que van a venir de la península ibérica. Y se hace una síntesis cultural, por así decirlo, ¿ya? Aquí tenemos el apogeo, reinos bárbaros, van a aparecer los árabes, el imperio carolingio, que se va a desarrollar en Francia, que vamos a ver, y el imperio bizantino. Recuerda, no te olvides, cae Roma de Occidente, pero Roma de Oriente persiste. El imperio romano de Oriente va a persistir frente a la invasión de los pueblos bárbaros. Y persiste porque estaba alejada de dicha zona. E inclusive, el imperio romano de Oriente va a tomar aportes culturales de pueblos orientales, como los árabes, como los hindús. Y esta Roma de Oriente va a cambiar de nombre. Se va a llamar Imperio Bizantino. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Hasta ahí, mi estimado jovencito. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Puedo pasar a la siguiente? Claro, profesor. Excelente, muy bien. Vamos a Puede ver repetirlo, algunas profesor, mi internet características. está fallando. Ya, ¿qué repito, mi estimado? Esta parte ya, a ver. Entonces, cae el Imperio Romano y se establece el sistema feudal. Ya el esclavismo deja de existir. Y en el sistema feudal aparecen unos nuevos imperios. El Imperio Árabe, bajo la dirección de Mahoma, que vamos a ver a continuación. El Imperio Carolingio, en lo que es hoy el país de Francia. Y el Imperio Bizantino. Recuerda que el Imperio Bizantino es la Roma de Oriente. Luego de que cae el esclavismo, Roma de Occidente permanece, pero Roma de Oriente, perdón, dentro que cae el esclavismo, Roma de Occidente cae con las invasiones bárbaras, pero persiste Roma de Oriente. Y Roma de Oriente, años más tarde, va a ser llamada el Imperio, el Imperio Bizantino. ¿Qué dice? Un momentito, no sé qué dice aquí. Perdón. Lapsus brutus pajariatus. A ver. Ya, acá está. Ya. Entonces, muy bien. Pasamos a la siguiente. Características de la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media va a surgir una nueva sociedad en la cual Europa sale de la crisis que había dejado Roma. Muchos pueblos bárbaros establecen el colonato en lo que era. ¿Qué era el colonato? Se le entregaba tierras a una determinada persona que va a ser el propietario de esas tierras. A eso se le llamó latifundismo. Latifundismo en esta época, que va a ser llamado el colonato, va a ser la persona que va a estar dueña, propietaria de extensas áreas o hectáreas de tierra, donde él no va a trabajar, va a obligar a trabajar a campesinos, que con el tiempo van a convertirse en siervos.
Es decir, el siervo trabaja a favor de estos colonos a cambio de una protección y a cambio de pagar impuestos. ¿Ya? Las antiguas clases sociales se reestructuran, muchos esclavos se rebelan, pasan a convertirse en siervos, el sistema feudal se establece, la población, perdón, se diversa en su diversidad étnica. Claro, aparecen los visigodos, los ostrogodos en la península itálica, los germanos en lo que es Alemania, los francos en lo que es hoy Francia y los anglosajones o los normandos en Inglaterra. Entonces, aquí hay una síntesis cultural. Ya no solamente en Europa va a ser determinante las costumbres romanas y el idioma. Recuerda, a ver, ¿qué idioma se hablaba en antigua Roma durante la época del imperio? Latín. El latín, pues. Y como ya Roma cae, del latín va a dar origen a lo que se va a llamar las lenguas romances. ¿Y qué surge del latín? Muy bien, milagritos. El latín va a dar origen al francés, al italiano, al vasco, al andaluz, al español, al portugués. Por eso, si algún día tú dominas latín, que no es tan fácil de hacerlo, vas a dominar todas estas lenguas que van a ser romanas, producto de la desintegración del Imperio Romano. Los inmigrantes bárbaros asumen nuevos roles emergentes en este proceso. Aquí se observa pues una figura de una imagen de mujeres que también van a participar como siervos, siendo la actividad agrícola la principal, la más importante. Entonces dice, al colapsar el imperio esclavista de Roma Occidental, se formaron reinos en constante guerra. El reino visigodo, que va a agrupar la península ibérica. A ver, si yo te digo reino visigodo, península ibérica, ¿qué países conforman actualmente en la península ibérica? Uno cuyo capital es Lisboa. ¿Qué país en Europa cuya capital es Lisboa? ¿Dónde nació tu tío, CR7? Portugal. Portugal, pues. Y otro país con su capital Madrid. ¿Qué país tiene por capital Madrid? España. España. Oh, pues España. El reino visigodo abarcó España, Portugal. Reino ostrogodo, la península itálica. Y sobre la península itálica, ¿qué país se va a desarrollar ahí? Italia. Obviamente Italia. El reino franco, país de Francia. Entonces, estos reinos surgen después de la desintegración de Roma y estos reinos van a estar en constantes guerras, en constante pugna, para ver qué reino se imponía económicamente, políticamente, culturalmente. ¿Ya? Van a nacer nuevos imperios, el imperio bizantino, a ver, el imperio bizantino, el imperio árabe en Oriente. Cuando digo lado oriental, es el lado del oeste, el este, ¿ya? Y el imperio carolingio en Occidente, ¿ya? Aquí se consolida el cristianismo, pero en el norte de África va a surgir una nueva religión, el Islam, que va a ser liderada por los árabes. Claro, a ver. Pregunta, ¿qué países actuales, a ver, escúchame niña linda, ¿qué países actuales conforman el norte de África? Oye, por geografía de saberlo. Países actuales del norte de África. Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia. Y todas esas partes del norte de Europa, la mayor parte, casi un 80% de población islámicos, debido a la difusión de los imperios árabes. Acá, mira, observa, como te decía, surgen las lenguas romances. Español, francés, italiano. El catalán. A ver, pregunta, ¿en dónde se habla el catalán? ¿En qué ciudad europea? El catalán. Donde juega tu tío Messi, donde juega tu tío Piqué. España. ¿Pero qué parte de España? Barcelona. 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 La región Cataluña, pues Barcelona. Entonces, el rumano en la zona central de Europa, el portugués, hay que sumarle acá el andaluz, el español y demás, ¿ya? Los monasterios, es decir, los conventos, se van a convertir en centros de la conservación de la cultura grecolatina. Profesor, ¿qué es la cultura grecolatina? La cultura que vamos a heredar de Grecia y de Roma, que luego va a formar el patrón artístico, cultural determinante en Europa, ¿ya? Aquí tenemos, observa, a ver, un momento, lapsus, mi mouse está muy sensible, le toco y ya, acá. Estos son los reinos bárbaros después de la desintegración del Imperio Romano. Mira, observa, a ver, voy a utilizar acá mi cursor, ¿ya, papito lindo? A ver,
Ya. Mira, todo esto es la zona de Hispania, península ibérica, reino visigodo, actuales países de Portugal y España. El reino franco, o también llamada las Galias. Por eso que a los franceses le llaman galos. Galos, no gallos, porque la zona de las Galias era su territorio. El reino anglosajón o de Britania. Anglosajón, ¿a qué país actual pertenece? Tienes ahí el mapa. A ver, ¿qué país actual es este? Anglosajón, que señalo con el mouse. Inglaterra. El reino ostrogodo con su capital Ravenna en lo que corresponde a Italia. El imperio bizantino, mira, lo que era Grecia, Turquía y una parte del norte de África. En lo que es parte de Marruecos, Argelia, va a estar el reino de los vándalos. ¿Ya? Entonces, todos estos reinos surgieron después de la desintegración, de su estructuración del Imperio Romano de Oriente. Entonces, mira, toda esta parte que señalo, el reino ostrogodo, el reino franco, el reino visigodo, era el antiguo Imperio Romano. Cae este Imperio Romano de Occidente, pero persiste, escúchame, persiste, supervive, por así decirlo, el Imperio Romano de Oriente. Y este Imperio Romano de Oriente va a ser llamado Imperio Bizantino, cuya capital va a estar la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Que abarcó lo que es hoy Grecia, Turquía, Medio Oriente, Israel, Siria, Palestina y el norte de África, lo que es hoy Egipto y parte de Marruecos. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Todo claro, jovencitos, papito lindo? ¿Todo ok? ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Todo claro, no? A ver, por el amor de Dios, ¿puedes contestar, papito lindo? Sí, profe, dale, dale. Dale. Así dime, dale, profe, dale. Entonces yo sigo, por el amor de Dios. Muy bien. Primer imperio característico de esta etapa de la época feudal después de la desintegración de Roma de Occidente. El imperio carolingio. A ver, si dice imperio carolingio, a ver, profesor, observa, pregunta de tu posible práctica hoy. Profesor, el imperio carolingio aquí en Europa, ¿en qué reino se desarrolló? ¿Cuál fue la base del imperio carolingio? ¿El reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino franco o los vándalos? Visigodo. No, visigodo es Italia. El reino carolingio se desarrolló, cuya ciudad hoy tiene por centro París. Si digo París, capital de qué país es hoy? Francia. París de Francia. Y acá, ¿dónde puedo ubicar yo el actual país de Francia? ¿En qué reino? ¿El visigodo, el ostrogodo o el franco? Franco. ¿Ah? Franco. El reino. Franco. Claro, franco. Por lo tanto, escúchame. Muy bien, a ver, por acá ya me habían respondido. Muy bien, soy tan Nicole, milagritos, excelente. Entonces, el reino franco, que surge después de la desintegración de Roma de Occidente, va a dar origen a lo que viene a ser el Imperio Carolingio. Entonces, ten en cuenta eso. Aquí tenemos la imagen del rey Carlomagno, el máximo representante, coronado por el Papa, ¿no? Dice, el reino carolingio, a ver, vamos a hacer, el reino carolingio va a ser el máximo estado centralista en la Europa medieval de ese entonces. Trató de restablecer, un vano intento, nunca lo logró, trató de restablecer el Imperio Romano de Occidente y sobre todo, consolidar el poder del Papa. Mira, estos monarcas, estos reyes eran coronados por el Papa. ¿Sabes por qué la razón? ¿Por qué la alianza entre el reino franco y el papado tiene una vinculación política? Oye, el Papa, en la actualidad, ¿el Papa tiene o no tiene poder político? El Papa, que vive Tiene en su el propio Vaticano. país todavía. Claro. ¿Cómo se llama este país, papito? ¿Cómo se llama este país? El Vaticano. El Vaticano. Que está dentro de Italia. Es decir, mira, has dado en el clavo. El poder de la Iglesia Católica empieza a centralizarse, empieza a consolidarse en esta etapa, durante el desarrollo del Imperio Carolingio, donde el Papa va a tener alianza con estos reyes. E inclusive el Papa coronaba a los reyes. Y el rey, al ser coronado por el Papa, mira, dice, un momentito, como a mí me corona el representante de Dios en la tierra, que es el Papa, decían los reyes, en este caso el rey Carlomagno, mi poder no lo han dado ustedes, que son mis súbditos. Mi poder tiene un poder divino.
me la ha dado Dios a través del Papa. Por lo tanto, si no obedeces mis órdenes, mis caprichos, a ustedes que son mis súbditos, no están en contra de mí, están en contra de quién. De Dios. Y eso no era concebido, pues. Había que estar en gracia con Dios para alcanzar la plenitud, la salvación, por así decirlo. Por eso que el Papa tuvo un gran poder. Claro que sí, Nicole, un gran poder. ¿Eh? Oye, los papas, y si tú revisas hoy, ¿cómo crees tú que vive el Papa hoy en el Vaticano? ¿Vive así de manera somera, de manera austera? No, no. Tiene una guardia personal. Es el estado más pequeño, pero también es el estado económico más poderoso del mundo. Es una cuestión que... Ahora, observa acá. El imperio carolingio va a abarcar este reino, el reino franco, actual país de Francia. Y va a tener extensión parte de Alemania, parte de Austria, parte de Italia, el norte de Italia sobre todo, y parte de Suiza. Es ahí donde se va a extender o va a tener el área de influencia del imperio carolingio. Pero su núcleo va a ser el reino franco, lo que es hoy el actual país de Francia. Muy bien. A ver, dice aquí, existían los curtis o establos, talleres de artesanía de los señores feudales. La agricultura va a ser la actividad económicamente predominante. Mira, así se vivía, pues. Los siervos o campesinos vivían en pequeñas aldeas, de manera muy pobre, de manera bastante rústica, de manera bastante modesta. En cambio, los grandes monarcas, los señores feudales vivían aquí, observa, en grandes castillos feudales, con grandes palacios, con grandes aposentos, con gran cantidad de comida y diversos recursos. Lo que demuestra que en esta etapa del feudalismo hubo una marcada diferenciación social. Hubo una marcada diferenciación social. ¿Ya? En el imperio carolingio vamos a ver el aspecto social. Obviamente va a haber una marcada diferenciación social. Ya conoces tú este esquemita, la pirámide clasista. La cúspide de la pirámide es la clase dominante, la clase que tiene el poder económico, la clase que tiene el poder político. La parte baja de la pirámide viene a ser la clase dominada. ¿Ya? Entonces, en el sector dominante tenemos al rey y su familia, el papa. Oye, mira, mira, observa acá, mi estimado jovencito. El papa formaba parte de los grupos de poder. Oye, el papa era una especie de señor feudal. El papa tenía tierras. El papa tenía siervos. El papa le pedía impuestos al pueblo. Por ejemplo, un impuesto que pedía la iglesia en estos años y hasta hoy sigue siendo vigente en algunas sectas protestantes es el ¿Las diezmo. indulgencias? Y las indulgencias, claro, los diezmos y las indulgencias, que será un tema que veremos en la siguiente clase. ¿Qué eran los diezmos? Era el impuesto que la iglesia exigía a los campesinos. ¿Y qué es el diezmo? La 10ª parte de lo que produces. Si tú en tu chacra produciste aproximadamente tanto, la 10ª parte es para la iglesia. Si un campesino quería recibir el sacramento del bautismo, la confirmación y demás, debía pagar a la iglesia. Existía la paga por los... Entonces, están los Michi Dominici. Mira, y para remate, observa acá. Vamos acá. Mira, todo este territorio que era el reino franco, que más tarde va a ser el imperio carolingio, para una mejor administración se va a dividir en marcas, en ducados y marquesados. Y los que van a ejercer el poder, ¿quiénes van a ser? Aquí esto, pues mira, observa aquí. Un momentito. Ya, aquí. Los condes, los duques y los marqueses. Conde porque era dueño, administraba un condado. Marqués porque administraba un marquesado. ¿No es así? O que también, hasta acá. O ducado porque administraba, era un duque. Años más tarde, conde, marqués y duque en Europa se van a difundir y van a ser llamados títulos nobiliarios, que vinieron al Perú con la invasión de los españoles. En España, en Europa, se pagaba para que el rey y el monarca te diera un título donde decía, tú tienes origen noble, ahora eres un duque, ahora eres un marqués o ahora eres un conde. Todos estos títulos nobiliarios formaban parte de los grupos de poder.
Y en el sector dominado, bueno, los explotados, ahí tiene, pues, los campesinos, los pastores, los pequeños artesanos y demás. Todos ellos trabajaban o generaban riqueza, producción económica en favor de las clases dominantes, incluido la Iglesia Católica, incluido la Iglesia. Los francos, como los demás bárbaros, asaltaron Roma y se instalaron en las Galias, lo que es hoy Francia. Va a tener un rey fundador de la dinastía merovingia. ¿Saben qué es una dinastía, no? En términos de monarquía. ¿Qué es una dinastía? ¿Qué es una dinastía en términos de... Un pequeño. No es un pequeño imperio. Dinastía viene a ser la familia real. Cada rey que llegaba al poder tenía su propia dinastía, su propia familia, su propia descendencia, que buscaban mantenerse en el estatus del poder. Entonces, la primera dinastía que va a ocurrir en el reino franco, escúchame, ajá, muy bien, Milagritos, claro, va a ser la dinastía merovingia, a cargo del rey Clodoveo. A cargo del rey Clodoveo, que instaura una ley sálica, declarando improcedente la sucesión real por vía femenina. Bueno, era normal en esto entonces que en Europa los reyes eligieran a sucesores a sus primogénitos. Y sus primogénitos tenían que ser varones. Bueno, el marcado macho. Pero eso no siempre fue así, ¿eh? Profesor, ¿hubo mujeres que asumieron el cargo de reinas en esta etapa? Y posteriormente, sí. Un ejemplo, Inglaterra. La reina Victoria, la reina Isabel. Y hoy en Inglaterra, tú sabes que hasta el día de hoy Inglaterra es una monarquía. ¿Quién ejerce el poder de la monarquía hoy en Inglaterra? ¿Un rey o una reina? Reina. Reina. Que a sus 88 años aún sigue siendo vigente. Va a ceremonias públicas, se le ve saludable. Ha enterrado a varios presidentes de Estados Unidos, ha enterrado a varios papas, pero esta señora sigue. Tiene para rato la señora. Entonces, y luego de varios años, los reyes holgazanes, bueno, le llamaron así, bueno, la historia le conoce así porque eran reyes, bueno, obviamente, que la palabra holgazán, ¿qué significa? ¿Qué es un Vago. holgazán? Vago. Un vago, un bueno para nada, un parásito, un Christian. flojo. Eran reyes que no aportaron en nada al reino franco. Por la cual, cuando se produce esto, los mayordomos de palacio tomaron el poder. ¿Quién era un mayordomo? Era la persona que se encargaba de administrar los servicios que brindaba el palacio. Y aquí, debido a que estos reyes holgazanes no hicieron nada por el reino franco, se vio la amenaza de lombardos y muy bien. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y mira, tenemos acá lo siguiente. El imperio carolingio va a tener su antecedente en el reino franco, con Meroveo, Clodoveo, Childerico, que van a ser los principales o primeros reyes en esta etapa. Luego aparece el imperio carolingio con el reino franco, con otra dinastía, otra familia, la dinastía carolingia, donde aparece Pipino el Breve, donde aparece Carlo Magno, escúchame, grábalo, subráyalo. Con Carlo Magno, el imperio carolingio llega a su máximo desarrollo, llega a su máximo esplendor. ¿Ya? Pero muere Carlomagno, deja el título, el reino a su hijo Luis el Piadoso, con la cual ingresa en crisis el imperio romano, o perdón, el imperio carolingio. ¿Ya? A ver, tenemos acá a este personaje. Este personaje derroca al rey Childerico, pacta con el papa Zacarías, mira, inclusive el papa confabula para establecer un golpe de Estado. ¿Sabe qué es un golpe de Estado, no? A ver, dime, pregunta, ¿qué es un golpe de Estado, mis estimados jovencitos? A la fuerza se toma el poder político de un país. El poder político es tomado a la fuerza a través de las tropas o de un ejército. Si tú revisas la historia de nuestro país, la historia del Perú, la mayor parte de presidentes de este país han sido o han tomado el poder a través de golpes de Estado. Y mira, el Papa Zacarías
proveniente del Vaticano, auspició a este rey para tomar el poder por un golpe de Estado, obviamente buscando ciertos favores. ¿Y qué le entregó el rey? Los estados pontificios. ¿Qué son estados pontificios? Grandes extensiones de tierra donde el Papa tenía propiedades, tenía siervos, hasta tenía vasallos. ¿Qué eran vasallos? Caballeros que van a garantizar el poder de los señores feudales, en este caso de la iglesia. Es ahí donde surgen pues los caballeros templarios. ¿Has escuchado hablar de los caballeros templarios? Que según la historia oficial, decía, buscaban proteger el Santo Grial o buscar el Santo Grial. Y en la historia tradicional, en la época medieval, se crearon muchos mitos y leyendas en base a esto. ¿Qué era el Santo Grial? ¿Tienes alguna idea qué era el Santo Grial? El Santo Grial. Oye, debes conocerlo. No, no, no. El Santo Grial era supuestamente aquella copa, aquel cáliz Nada. donde Jesús celebró la última cena con sus apóstoles, antes de ser ¿qué? Crucificado. Pero los caballeros templarios eran una orden militar que estaban al servicio del Papa. Del Papa. El Papa tenía su ejército en ese, que eran los caballeros templarios. Y más tarde, estos caballeros templarios llevaron a cabo las cruzadas para tomar, conquistar o reconquistar las tierras santas en Medio Oriente y precisamente Jerusalén. Y este personaje va a ser el que va a fundar la dinastía carolingia, con la cual el reino franco deja de convertirse en un pequeño reino e inicia una expansión militar, e inicia una expansión económica, por así decirlo. Aquí tenemos el fundador del imperio carolingio. Este personaje va a emprender las determinadas guerras de conquista a los lombardos, luego somete a los sajones, pero no permite el ingreso de los húngaros, a los cuales son expulsados hacia las zonas montañosas. Decreta las leyes capitulares, en la cual nombra autoridades como los Baci Dominici y los Mici Dominici, que ahora vamos a explicar quiénes son. Eran autoridades o funcionarios políticos públicos que auspiciaban el control de este imperio, ¿no? Aquí tenemos el imperio de Carlomagno. Entonces, con Carlomagno, personaje que aparece aquí, es el que se inicia la consolidación, la extensión y el dominio del reino carolingio o del imperio carolingio en Europa. Y empiezan pues las invasiones. Invaden a la zona del Danubio, lo que es hoy el norte de Italia. Atraviesan los Alpes y toman la zona lombarda. Toman la marca de España, le van a llamar marca Hispania, y toman la marca Bretaña o Bretaña en lo que viene a ser la parte de Holanda y la parte de cercana a Inglaterra. Entonces, estas van a ser las campañas militares que inició Carlomagno, debido a su expansión y debido a tomar en cuenta mayor cantidad de tierras, siervos y demás. Aquí se produce la coronación del Papa o de Carlomagno a través del Papa. Lo corona en una ceremonia muy celebrada por el marco de la religión católica, la época de Navidad. ¿Así? En el catolicismo, en Navidad, ¿qué se celebra? ¿Qué acontecimiento se celebra en Navidad? Nacimiento de Jesús. El nacimiento de Cristo, de Jesús, del Mesías, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, es por eso que acá, en una ceremonia fastuosa, lujosa, esta coronación implicaba la alianza entre el rey Carlomagno y la Iglesia Católica. Muy bien, milagritos. ¿Cómo se va a dar la administración del territorio? Como el territorio del reino carolingio era muy extenso, lo va a tener a cargo el rey. El rey, que va a estar Carlomagno, va a nombrar a funcionarios para un mejor control y una mejor administración de sus territorios. Estaba el duque, bueno, le llamaban duque porque estaba a cargo de un ducado, marqués porque estaba a cargo de un marquesado y conde porque estaba a cargo de un condado. El duque va a ser el jefe de los condes y marqueses, era el funcionario de mayor importancia, era el que rendía directamente cuentas al rey. Al duque le estaban subordinados el conde y el marqués. El conde
era jefe de las provincias internas dentro del rey. ¿Ya? Tenía una jurisdicción política y una economía central. En cambio, el marqués era jefe de las provincias externas en las zonas fronterizas. ¿Y dónde estaban sus zonas fronterizas? Observan. ¿Cuáles eran las fronteras del Imperio Carolingio? La zona de los lombardos, en lo que es hoy Italia, la zona de Bretaña, en lo que es hoy Inglaterra y cerca de lo que es Holanda, la marca hispana, en lo que es península ibérica, España, y la marca de la parte norte del rey. ¿Ya? Entonces, estas eran funciones. Y también estaban los Michi Dominici. ¿Quiénes eran los Michi Dominici? Los Michi Dominici eran personas supervisoras, mandadas directamente por el rey a las partes más lejanas del reino y puedan observar que sus funcionarios, tanto los duques, los condes, los marqueses, puedan actuar o pueden ejercer su labor sin algún tipo de intromisión y sobre todo respetando las órdenes que daba el rey. ¿Ya? Algo así como los Michi Dominici son algo así como los fiscalizadores. ¿Qué dice la palabra fiscalizar? Vigilar que la labor de los duques, los marqueses, los condes se ajuste a él. ¿Ya? Se ajuste a él. Aquí tenemos los Michi Dominici, eran personas, inspectores que podían viajar por todo el territorio del Imperio Carolingio. ¿Cómo se llama? Michi Dominici. Dominici viajaban por todo el imperio supervisando ya. Podían ser uno laico y otro religioso. Bueno, habían Michi Dominicis que pertenecían a la Iglesia Católica, podían ser obispos, arzobispos, cardenales o monjes quizás. Y también habían Michi Dominicis laicos. Un laico es aquella persona que forma parte de la Iglesia Católica, pero no tiene un cargo en su jerarquía. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hasta aquí, mi estimado jovencito. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Todo está quedando claro? Háblame. Está claro, Respóndeme. profesor. Ya, listo. Chévere. Ahora, ¿cómo era la educación en la época del Imperio Carolingio? Obviamente, recuerda que la educación va a tener un fin. Tú sabes que algo importante en la educación es que maneja la conciencia. La educación permite formar conciencia de un grupo social. Y si tú quieres mantener, dominar a un grupo social, debes de tener una adecuada educación. Por eso que la educación en la época del Imperio Carolingio va a tener un carácter clasista. Va a estar diferenciada. Una educación dada para los grupos de poder y otra educación dada para los grupos dominantes, para el pueblo, para los que eran explotados. Estaban las escuelas palatinas, dedicadas a la nobleza, a los hijos del rey, a los hijos de los condes, a cargo de maestros sabios que eran llevados desde Grecia, inclusive, o desde la que fue la antigua Grecia. ¿Qué se enseñaba acá? Contabilidad, es decir, administrar los recursos económicos para que cuando lleguen a cargos públicos puedan manejar la economía en favor de los grupos de poder. Las ciencias, la filosofía, la matemática, la geometría y en los artes. Y estaban las escuelas conventuales. Bueno, eran llamadas así escuelas conventuales porque se van a cabo en conventos, cargo por sacerdotes. Recuerda que los sacerdotes y la Iglesia Católica va a preservar mucho del conocimiento en esta época. Se dictaban dos cursos o dos materias principales, el trivium y el quadrivium. Y dentro del trivium habían otros subcursos, retórica. ¿De qué se encargaba la retórica? Del arte del bien hablar, algo así como la oratoria, la gramática, el bien escribir, seguir las normas, y la dialéctica, que era la diversa forma o la correcta manera de pensar, elaborar pensamientos para que los debates sean consistentes. Dentro del quadrivium se enseñaba geometría, aritmética, astronomía y música. Todo, tanto las escuelas palatinas como las escuelas conventuales, solamente era dado para los grupos de poder, para los sectores dominantes. En cambio, en las escuelas parroquiales era dada para el pueblo, por eso estaba a cargo de un párroco, de un sacerdote, de un monje. ¿Y qué se le enseñaba? Artes manuales, cerámica, artesanía, o solamente la parte del catequismo. ¿Alguien puede decirme qué es el catequismo? Es una tradición católica. ¿Qué dice el catequismo? Viene de catequesis.
Bueno, en las escuelas parroquiales se le daba catequismo al pueblo. ¿Qué es el Soy catequismo? ateo, profesor. Bueno, el catequismo, a ver, te digo algo, decía, el catequismo eran las enseñanzas que daba el párroco o el sacerdote para que el pueblo pueda mantener sumiso. Oye, aquí la religión católica en el feudalismo va a servir para manejar las ideas del pueblo, para mantener al pueblo sumiso, claro, en la formación del laico. Por ejemplo, acá en la catequesis, el sacerdote o el párroco le decía al pueblo, difundía, por ejemplo, las bienaventuranzas, que de repente conocerás. Dice, bienaventurados ustedes, que son campesinos, que son miserables, que sufren injusticias por parte del grupo de poder, porque cuando mueras, alcanzarás justicia en el cielo. Bienaventurados ustedes que son pobres, miserables, explotados, porque cuando mueras, tu alma alcanzará riquezas en el paraíso. Cosa que científicamente no está demostrado. ¿Sí? O científicamente está demostrado, ¿no?, que existe el paraíso, el cielo, lo de lo que dice la iglesia. No, es una Pero herramienta de obviamente, control social. exacto, ¿no? Entonces, aquí la religión, mi estimado, va a utilizar los dogmas, pues. Casi la mayor parte de religiones utilizan dogmas. ¿Y qué es un dogma? Una verdad supuestamente Verdades absoluta, irrefutables. irrefutada, que no requieren comprobación, porque tú tienes que creer en una cuestión de fe. Entonces, esta bienaventuranzas era difundida al pueblo en las escuelas parroquiales para que el pueblo sea sumiso, para que el pueblo no proteste. Y el pueblo decía, ya, soy pobre, debo morir pobre, porque así lo dice la iglesia, voy a morir, a alcanzar los placeres en el cielo. Manifestaba en la población resignación. Y como lo dice el compañero, el jovencito, la religión fue un elemento para el control ideológico del pueblo. ¿En favor de quiénes? De los grupos de poder. Por eso que en esta época los campesinos no se rebelaban, pues, sumisos totalmente a lo que es Por eso que la religión fue un elemento importante en esta época. Aquí tenemos la capital, Aquisgrán. La ciudad de Aquisgrán va a ser la capital del reino franco, con su principal capilla, que era un centro, tenían que ser construcciones monumentales, arquitectónicas, para admirar la presencia del catolicismo y de sus ritos que se iban a instalar en esa parte. Aquí con este personaje, a ver, ya. Con este personaje se produce la crisis del Imperio Romano. Se enfrenta a los musulmanes árabes que habían ingresado por Barcelona, se corona emperador en el año 814 a la muerte de su padre, se acerca políticamente a la iglesia, van a estallar tensiones entre los nobles y demás, y este personaje va a dejar el poder, que sus hijos se enfrentaron. Sus hijos se enfrentan por el poder y se lleva a cabo el Tratado de Verdún. Con el Tratado de Verdún se divide y se parte el Imperio Carolingio. Aquí tenemos. Es decir, este rey no tuvo pues la capacidad que tuvo su padre de manejar todo este imperio. Y divide el reino, el Imperio Carolingio, a través del Tratado de Verdún entre sus tres hijos, Luis, Lotario y Carlos, con la cual se destruye, se destructura y desaparece el Imperio Carolingio. El control político se fragmenta, se consolida el régimen feudal y se desarrolla una forma clase. Es decir, el Imperio Carolingio llegó a su fin. No duró ni siquiera 40 años, debido pues que a estos sus hijos no tuvieron la capacidad política suficiente para mantener la unidad del imperio. Y bueno, dicen que también era irresoluto llevar a cabo la unidad porque muchos condes, muchos duques reclamaban autonomía, reclamaban independencia frente a ellos, ¿ya? Y luego aparecen los árabes. A ver, ¿quiénes eran los árabes que van a aparecer acá? Los árabes y mira, escúchame, los árabes inclusive hablan en la Biblia. Una consulta, tú lees la Biblia, de repente quizás no eres creyente. A quien habla también, yo también tengo mis ideas con respecto a la religión, pero yo a ocasiones leo la Biblia. Pero leo la Biblia por unas cuestiones históricas, no por una cuestión de fe. Y hablan de los árabes en la Biblia. Por ejemplo, a ver, hubo un patriarca judío, claro, muy bien, sí, claro, hubo un patriarca judío que no pudo tener hijos, llamado Abraham. Pero Abraham es bendecido por Dios, dicen, y logra que su esposa Sara, de más de 50 y tantos años, dice la Biblia, logra tener un hijo.
que es Isaac. Pero años atrás Abraham había tenido un hijo con su esclava. Era normal que los judíos en esa época, inicios del judaísmo, podían tener varias esposas secundarias. La madre, la esposa de Abraham, Sara, le dice, ¿sabes qué? Si quieres que Isaac sea tu heredero, tienes que deshacerte de tu otra mujer y de tu otro hijo. ¿Y qué hace Abraham? Lleva a su esclava y a su hijo Ismael para que desaparezcan y lo deja en el desierto de Arabia, donde dice Ismael y su madre deambulan por el desierto, se encuentran con ciertas tribus a la cual logran establecerse y van a dar origen a lo que son los ismaelitas, que años más tarde van a dar origen al pueblo semita, que son originarios y posteriormente origen a la nación de los árabes. Los árabes en materia ideológica tienen mucha similitud con los judíos. Y recuerda que el judaísmo en ese entonces había sido pues el pueblo elegido por Dios. Por eso hay que remitirnos en algunas ocasiones a leer la Biblia, pero interpretarla históricamente, no dogmáticamente, no en base a la fe, pues, porque ahí así podemos caer en algunas imprecisiones motivadas por ciertas religiones que buscan establecer. Aquí tenemos, mira, los árabes se van a desarrollar en toda esta parte que voy a señalar. A ver, un momentito. Aquí, en todo lo que es la península ibérica, todo lo que es la zona de Medina, la Meca, Sana, Yemen, Mahara. Límites, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Océano Índico. Toda esta parte que señalo es la península arábica, donde están zonas como Yatrin, Hekdax y Meca que van a ser zonas establecidas. Ahora, los árabes van a ser diversos pueblos, ¿eh? Cada quien con diversas costumbres, diversas tradiciones, diversos dioses. Entonces, antes que surge el imperio árabe, bajo la conducción de Mahoma, los árabes eran un conjunto de pueblos dispersos en toda la península arábica. Cada quien con sus propios dioses, con sus propios idiomas, con su propia cultura, con sus propias costumbres. Hasta que llega este programa. Los árabes van a desarrollar una cultura que congregó a millones de humanos, de personas en el mundo. Puede Hoy, regresar para tomar captura, profesor. a ver. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Toma la captura de esta vez. A ver, ¿quieres que sonría para la foto? A ver. ¿Salgo bien? Ya, chévere, bacán. Entonces, en esta zona es que se desarrollan los pueblos árabes, que va a abarcar parte de Asia. Luego los árabes se extienden por Asia, África. En África se van a extender en el norte de África. A ver, un momentito. Ya. ¿Qué hice una vez más? Ya. ¿Dónde estamos? Un momentito. No es esto. Ya, ahí tiene la imagen. Entonces, los pueblos árabes se van a establecer en Asia, África, Europa. En América también hay algunos grupos que tienden a ser. En el Perú hay una colonia de árabes o musulmanes. Su religión va a ser el Islam. Oye, el cristianismo y el judaísmo son religiones que se parecen ¿en qué? En que son monoteístas. ¿Qué quiere decir una religión monoteísta? Un solo Dios. La creencia en un solo Dios. Antes, casi la mayor parte de pueblos tenían religiones politeístas. Claro. A ver, ¿qué me dice por aquí? Ah, muy bien. Claro que sí, Noemí. Los otomanos, que van a surgir después de los árabes, van a tomar el Islam como religión. El Islam, ¿ah? No te confundas. Le llaman árabes porque se desarrollaron en la península de Arabia. Pero cuando los árabes instalan su imperio, se expanden por todo el mundo. Y aquellos pueblos que van a adoptar la religión de los árabes, que es el Islam, se le va a llamar pueblos islámicos. Pero los turcos otomanos van a tomar el Islam como religión, pero no eran árabes de procedencia, porque ellos son originarios de Turquía, ¿no? Ello hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo eran las clases sociales en la sociedad árabe? Bueno, también era una sociedad clasista, pues, clasista. Claro, claro que sí, mi estimada Noemi.
A ver, en la situación clasista tenemos a la clase poderosa, la clase que ejerce el poder, liderada por el califa, que era un jefe político, un jefe religioso. Estaba el emir, que era un jefe militar, una especie de un señor feudal. Tenía tierras, tenía vasallos. Estaba el visir, que era una especie de un primer ministro, su ministro principal, el que asesoraba, el brazo derecho del califa. Y estaba el cadí, que era un juez. El juez que dictaba sentencias, o establecía justicia cuando las leyes habían sido rotas, por así decirlo, o habían sido acabrentadas o infringidas, por así decirlo. En el sector dominado, ¿a quién encontramos? En el sector dominado te encuentras al muslín, que es el pueblo creyente. Los malawis, que eran pueblos no árabes, foráneos, extranjeros, pero que eran creyentes en el Islam. Y los dimis, que no eran árabes ni tampoco islámicos. Pagaban la jizya. Eran pueblos, al no ser árabes y al no profesar el Islam, por vivir en los territorios árabes debían pagar una especie de una protección, debido a que en muchas partes de estos dimis hicieron un poco de fortuna o tuvieron ingresos económicos debido al comercio. Los árabes es un pueblo que va a llevar a cabo un activo comercio, ¿no? Aquí tenemos, algunos dicen que los árabes en el sistema económico, o sea, convivió dos modos de producción. El modo de producción feudal, porque eran grandes terratenientes, explotaban grupos, y el modo de producción, los árabes también tenían esclavos. Oye, los árabes tuvieron un poderoso ejército que lograron conquistar gran parte de Europa, norte de África, y a los pueblos conquistados los tomaron como esclavos, que trabajaban a favor de estos grupos de poder, ¿ya? De estos grupos de poder. A ver, vamos a ver algunos periodos del desarrollo histórico. Claro que sí, Noemí, los árabes forman parte, como te digo, dentro de los árabes pueden convivir el sistema feudal y el sistema esclavista, pero tienen más elementos feudales. A eso me refiero. Está el periodo preislámico. El periodo preislámico es aquel periodo antes de la incursión del Islam en los pueblos árabes. Los árabes eran tribus politeístas, tenían varios dioses, estaban gobernados por el sheikh o un jeque. En cambio, en la etapa islámica, aquí cambia. Los árabes se convierten en un imperio debido a que desarrollan el monoteísmo instaurado por el señor Mahoma. Se produce un crecimiento territorial y económico de los pueblos árabes bajo el gobierno de un califa. A ver, ¿y cómo es esto? A ver, profesor, mira. Recordar, mira, antes de que los pueblos árabes, digamos, asumieran el Islam como religión oficial, Profesor, no se ve su pantalla, no sé si a mí no me está pasando, solo veo a ver, desde varios Jacob, minutos lo David, mismo. ¿ven mi pantalla? Sí, Ana, profesor. Sí, profesor. ya, a ver, voy a volver a compartir, ¿ya? A ver, quizás hay un error aquí. A ver, gracias por tu apreciación, a ver. Voy a compartir una la pantalla. Ya, ahora sí, ¿aparece? Mi Ahora sí me estimado. aparece lo demás. Sí, se nota. Sí. Ya, listo. Ya, chévere. Ahora, mira, escúchame. Entonces, antes que el Islam sea adoptada como religión oficial de los pueblos árabes eran pueblos tribales, desunidos, desarticulados. ¿Quién permite la unidad de los árabes? Es el profeta que va a llevar a Arabia el Islam. ¿Cómo se llama este profeta? Profeta que instaura el Islam en los pueblos árabes. El profeta mayor del Islam. ¿Quién es? No me digas que no sabes, ¿eh? ¿Ma qué? ¿Maluma? No, Maluma no, Mahoma. Mahoma. Entonces, escúchame, ¿cuál es la importancia de Mahoma? Muy bien, Noemí, en los pueblos. Que Mahoma difunde el Islam como religión oficial de los árabes con un objetivo. Mira, el objetivo de Mahoma es unir, cohesionar a todos los pueblos árabes, iniciar la expansión militar y la expansión económica de los pueblos árabes. Cuando Mahoma
llega a esto, pregunta, ¿tú crees que todos recibieron de buena fe y dijeron, ah, qué bacán, Mahoma, nueva religión? No, hubo una guerra civil. Mahoma fue perseguido por las antiguas tribus. Dijeron, oye, tú estás loco, ¿cómo vas a instaurar un nuevo Dios? Mahoma dijo, los demás dioses anteriores son dioses paganos. Y Mahoma va a traer un libro sagrado que según él fue dado por el arcángel Gabriel. Mira, figura del cristianismo. El arcángel Gabriel en el catolicismo es aquel ángel que comunica a María que va a ser madre de Jesús. Y es el mismo arcángel Gabriel que dice Mahoma, el que lo iluminó para crear el libro sagrado de los islámicos, de los árabes. ¿Cómo se llamó ese libro sagrado? Es la Biblia para los árabes. ¿Cómo se llamó? Corán. Corán. El Corán, pues, el Corán. Claro que sí, el Corán, mi estimado jovencito. Muy bien, Fabricio Santos, tenía que ser Fabricio. Entonces, el Corán, pues. Y el Corán es un libro político y religioso. Y cuando el señor Mahoma instaura el Corán, instaura el Islam, oye, recibió pugnas. Estuvieron a punto de llenarlo, a tal modo que Mahoma tiene que huir de Arabia. A ese proceso se le llamó la égira. Mahoma huye con su ejército. Era un rico comerciante, Mahoma, de camellos principalmente. Entonces, los grandes comerciantes apostaron por Mahoma. Dijeron, no, si tú logras unir a los pueblos árabes, nosotros te apoyamos. Le apoyaron militarmente, le dieron su ejército. Y con un ejército, Mahoma retomó Arabia y tomó la Meca, que es la capital o el centro político en Arabia. Y a estos pueblos los masacró, los aniquiló, una guerra civil. Y una vez que estos pueblos, las antiguas tribus, fueron sometidas, los obligó a asumir el Islam, les obligó a asumir el Corán y les obligó a asumir de que el gobierno de la nueva nación árabe iba a ser el califa. Y el primer califa iba a ser Mahoma, pues. Ese es el mérito de Mahoma. Entonces, Mahoma hizo eso, pues, algo casi imposible. Logró unir a todos los pueblos árabes bajo un solo Dios, bajo una sola creencia, bajo una sola religión y bajo un solo libro sagrado, el Corán. Te decía que en muchos pueblos árabes el Corán es como su constitución, ¿no? Tiene elementos civiles. Por ejemplo, tú vas a muchos pueblos en Israel, Palestina o Egipto, el Corán dice, pobre, la mujer casada en el mundo árabe, las mujeres casadas salen a las calles con una túnica negra, ¿han visto? Cubierta de pies a cabeza. Solamente una pequeña rendija para que pueda observar los ojos. Y el Corán dice, pobre aquella mujer que muestre las muñecas o el tobillo a un hombre que no es su marido. El Corán dice, esa mujer ha cometido una falta grave y la población debe matarla a pedradas. Y ocurre eso en los pueblos árabes. O sea, son bien radicales, ¿eh? Son bien machistas porque el Corán así lo establece. Y mira, y según Mahoma, el arcángel Gabriel vino y lo iluminó. Y cuando Mahoma escribe, dice, luego Mahoma asciende al cielo, dice. La misma figura cuando Jesús muere y al tercer día resucita y asciende al cielo, donde está pues con su padre, qué sé yo. Por eso el Islam tiene muchos elementos cristianos. Por ejemplo, si tú revisas el Corán, hablan de Jesús. En el Islam hablan de Jesús, pero no lo consideran el Hijo de Dios, no lo consideran el Mesías, lo consideran un profeta más, como el profeta Mahoma, por ejemplo. Pero para el mundo Islam, Mahoma es el profeta mayor. Pues. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. La economía se va a desarrollar en los oasis. ¿Saben qué es un oasis? ¿No? Recuerda que Arabia se va a desarrollar en toda una gran extensión de desiertos. ¿Qué es un oasis dentro de un desierto? Un lugar con mucha vegetación y agua. Un lugar que filtra aguas subterráneas para llevar a cabo vegetación, flora. Ahí se instauraron los latifundistas aristocráticos, los grandes poseedores de tierra. En la sociedad, su origen era semita, según ellos ponen el tiro de Semí, etnias del desierto, van a estar en constante pugna con los judíos. Por eso que Abraham va a discrepar mucho en los inicios con estos pueblos, que años más tarde van a lo que son los pueblos árabes. A nivel político, establecen un patriarcado. A ver, la palabrita ya la conoces. ¿Qué es patriarcado?
¿Qué es un patriarcado? Cuando un varón ejerce el poder, tiene el poder Claro, político. cuando el varón ejerce el poder político económico en una etnia. Va a estar a cargo de un clan o sheikh, el jefe, un emir o jefe guerrero, que era un régimen jerárquico. Ahí tienes pues la imagen de un jeque árabe. Oye, los jeques árabes en los pueblos árabes, si bien es cierto, son bastante machistas. Por ejemplo, hay una costumbre, dicen en los pueblos árabes, en la cual, por ejemplo, si el jeque árabe está almorzando, cenando junto con su harén, ¿saben qué es un harén, no? ¿Alguien sabe qué es un harén en las naciones árabes? ¿Qué es un harén? Es como si las mujeres fueran un ganado. Claro, su conjunto de concubina, pues, sus esposas secundarias y principales. Claro, y en los pueblos árabes eso está permitido. Tú puedes tener N mujeres mientras puedas mantenerlas, pues. Se tiene por costumbre, dice que el jeque árabe, los grandes jeques que están Habla pues, en sus bien. comelonas, no, de verdad, y dice, quiere lanzar un esputo al exterior, sus mujeres que están presentes ahí, entre ellas se pelean para poner la mano, recibir el esputo y tragárselo inmediatamente, como muestra de sumisión y de preferencia. Ah, profesor. Oye, eso es una costumbre. Pregunta a las niñas aquí presentes, las niñas, bajo lo que te he explicado, ¿te casarías con un jeque árabe que te puede dar todo? No. Terrible, ¿no? Pero es una costumbre, pues. Es una costumbre en los pueblos. Por eso que en muchos pueblos árabes la mujer está subordinada totalmente al varón. En muchos pueblos árabes no permiten que la mujer maneje automóviles. Claro, con coreanos, dice. Quieren casarse con coreanos, por el amor de Dios. No, dice que no sé nada mucho de la cultura coreana, estamos hablando del mundo. Entonces, eso refleja el mundo árabe. Pues. Una sociedad muy jerárquica, muy verticalista y muy patriarcal, por así decirlo. Aquí tenemos una de las principales ciudades, el Madin Ain Lassen, donde habían refugios para camellos. Recuerda pues que los pueblos árabes van a tener como medio de transporte el camello, porque el camello es el único animal adaptado a estas condiciones de desierto y puede pues transitar el desierto hasta 3 o 4 días sin probar alimento, sin probar agua. Profesor, ¿y dónde almacena el camello todos sus nutrientes en esos días que transita en el desierto? ¿Dónde no almacena? Joroba. En su jiba, pues, en su joroba, que es un tejido adiposo de grasa, ¿no? Eso muy bien tú lo sabes. Aquí tenemos la importancia de Mahoma. Repito, Mahoma era un rico comerciante. Se alía con los ricos comerciantes, ¿para qué? Para tomar el control político de los pueblos árabes. Pero nunca iban a tomar el control de los pueblos políticos de los pueblos de Arabia si no cohesionaban, si no integraban, si no unían a todos los pueblos árabes. Y para unir a los pueblos árabes, se le ocurrió a Mahoma la creación de una religión que, según él, era dada por su Dios. ¿Quién es el Dios en el mundo musulmán? Buda. No, Buda es en los pueblos orientales. ¿Cómo se llama el Dios musulmán? Alá, muy bien, Alá, pues. Entonces Mahoma dice, no, un momentito, he sido iluminado por Alá, que a través de su profeta, de su arcángel Gabriel, iluminó mi mente y permitió que yo escriba el Corán. Es algo así como años más tarde, muere Jesús, manda el Espíritu Santo a 4 de sus apóstoles que escriben ¿qué? A Juan, Lucas, Marcos, Mateo, que escriben ¿qué? ¿Qué escribe Juan, Lucas, Mateo, Marcos? Como los que a. No. ¿Qué escribe Juan, Lucas, Marcos? Que está en la Biblia. Los evangelios, pues, los evangelios, que eran de la vida de Jesús y demás. Entonces, algo similar. Por lo tanto, Mahoma decía que era un enviado de Dios, que había escuchado la voz de Dios a través del arcángel Gabriel. Y demás, claro, muy bien. ¿No? Y eso le valió a Mahoma una guerra. Obviamente, los antiguos sacerdotes de los pueblos árabes no iban a permitir esto, pues. Por eso que Mahoma huye a esa etapa en la cual Mahoma huye de la Meca, porque era perseguido por estas tribus, le llamaron la Égira. Y en el desierto, con el poder económico de comerciantes, Mahoma forma un gran ejército y lleva a cabo la Guerra Santa. Guerra Santa que en el mundo árabe va a ser llamado yihad. ¿Has escuchado hablar del yihad? El yihad dice Mahoma, hay que imponer el Islam con la razón o con la fuerza. Por eso que Mahoma lleva a cabo un poderoso ejército y logra vencer a las tribus antiguas que se someten. Y Mahoma establece como nueva capital la Meca.
donde Mahoma empieza ahí. Aquí tenemos, mira, ajá, interesante, observa acá. El Islam como religión es una síntesis cultural de tres religiones: el cristianismo, de las religiones orientales y del judaísmo. Igual, escúchame, el cristianismo o también catolicismo, no vayas a creer que es una religión original, ¿no? Te pongo un caso. Los cristianos en su primera etapa, que eran judíos, los judíos fueron esclavos de los egipcios. ¿Sabes eso, no es así? Cuando los egipcios se expanden, toman posesión de los judíos y lo esclavizaron por casi 4 siglos, hasta que llega un señor llamado Salvador de las Aguas y libera a los judíos de la esclavitud egipcia. ¿Cómo se llama este personaje? Que atraviesa el mar muerto, o el mar rojo, dice, y se Moisés. abre. Moisés, pues. Entonces la pregunta es, profesor, si los judíos estuvieron 4 siglos bajo el poder de los egipcios, ¿habrán asimilado la cultura egipcia, las costumbres egipcias? Obviamente que sí. Y por ejemplo, en el catolicismo, cristianismo, se habla, por ejemplo, de la Santísima Trinidad. No sé qué han escuchado. Dice, Dios establecido en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta figura cultural de la Santísima Trinidad no es creación del mundo cristiano, miren los católicos. Es un aporte tomado de los egipcios, jovencitos. ¿Y cómo así, profesor? En el mundo egipcio se tenía una trilogía de dioses, representado en un dios unitario: Horus, Osiris e Isis. Los 3 dioses que regulaban el funcionamiento de las cosas normales en el antiguo Egipto. Se manifiesta que los judíos pudieron tomar este patrón para crear años más tarde la Santísima Trinidad. Por lo tanto, el cristianismo ¿Puede no es repetir, una profesor? religión. ¿De qué, mi estimado? Lo que, a ver, te Horus, vuelvo a repetir. Isis y... Horus, Isis y Osiris, que son 3 dioses que según la cosmovisión egipcia regulan el funcionamiento de las cosas en el antiguo Egipto. Igual, el Islam es la mezcla del cristianismo, la mezcla de regiones orientales y la mezcla del judaísmo. ¿Por qué del judaísmo? Porque el Islam, en el Corán, hablan del libro del Pentateuco. Y aquellos que han leído la Biblia, ¿qué es el Pentateuco? Por el amor de Dios, ¿no lees la Biblia? No te creo. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Jueces, el libro de Moisés, los Salmos y demás, pues los 5 primeros libros. ¿Basa del cristianismo en qué se basa? En Jerusalén. Por eso que hasta hoy hay un conflicto. Jerusalén, dice, es el punto que reclaman 3 religiones. Jerusalén es reclamada por los cristianos, es reclamada por los musulmanes y es reclamada por los judíos. Porque según la tradición islámica, en Jerusalén, Mahoma recibió el Corán del arcángel Gabriel y luego ascendió a los cielos. Según la tradición cristiana, ¿dónde está enterrado Jesús? ¿Dónde fue enterrado Jesús? En Jerusalén, pues. Entonces, por lo tanto, también se considera. Entonces, esto implica que el Islam significa sumisión. ¿Qué significa la palabra sumisión? rendirse, arrodillarse. Rendirse, arrodillarse, total pleitesía al Dios Alá. Tienes que orar 5 veces al día en dirección al este, en dirección a la Meca. Tienes que tener el ayuno, que es el Ramadán. Y sobre todo, una vez en tu vida debes peregrinar a la Meca, en Arabia Saudita, que es el punto de origen originario de las culturas islámicas. ¿No? Hasta aquí. ¿Me he dejado entender? ¿Todo claro? ¿Todo ok, mi estimado jovencito? ¿Sí, no? Habla. Sí, profesor. Sí, profe. A ver, mira, voy a hacer un detalle. Escúchame. Voy a darme un tiempito. Y 1000 disculpas que no he tenido tiempo porque tampoco te pero voy a darme un tiempito entre mañana, entre sábado y domingo, o quizás 3 días, de colocar todas los PPTs que hemos trabajado en la plataforma. ¿Te parece? Para que tú puedas descargarlo y puedas tener esta parte teórica.
¿Te parece bien o no quieres que lo cuelgue en No, la sí, plataforma? No, profesor, ya. Bien. es necesario, ¿ya? Es necesario. Entonces, dame sábado y domingo. Puedes tener paciencia de darme sábado y domingo, que es el tiempo que tengo más desocupante. Sábado y domingo me dedico a colocar todas los PPTs, tanto en Historia del Perú y Historia Universal, para que tú lo tengas. ¿Ya? Muchas te son muy tediosas y no vas a poder tener, digamos, el aval de ello. Y la plataforma se presta. Vamos a darle ese uso. Y más bien, discúlpame que no lo haya hecho anteriormente. Me he saturado, me he desplanificado, me he desorganizado en unas actividades. Y en eso sí te soy sincero, no te voy a mentir, pues. Me he desorganizado y no me he dado tiempo. Pero dame el sábado y domingo y lo cuelgo todo. ¿Te parece bien? Ya que Sábado y domingo. insiste, profesor. No, es que lo quiero hacer para darte las facilidades en que tengas ello. ¿Me permites sábado y domingo para hacerlo? Sí. ¿Te espero hasta sábado y domingo? Sí, profesor. Ah, ¿Me che, permite? gracias. Me permites, claro. No, yo siempre, tú eres la persona que indicada en la cual nosotros nos debemos a ustedes. ¿Ya? Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Y luego aparecen los califatos, pues, ¿no? Califatos. El califato perfecto con la ciudad de Medina, donde se unifica Arabia, se publica el Corán, inicia la égida, el califato Omeya con su capital Damasco, su máxima expansión. Mira, invaden España, profesor. En el siglo VII, los árabes tomaron España y Portugal hasta ¿sabes qué año? ¿Sabes cuántos años estuvo en poder España de los árabes? Ay, ni te imaginas, ¿eh? 7 siglos. Del año 732 al año 1492, donde los árabes son expulsados de España. Entonces, pregunta aquí, profesor, si los árabes estuvieron en poder de España durante 7 siglos, ¿la cultura española qué año más tarde va a traer Pizarro al Tahuantinsuyo? ¿Era una cultura española propia de España o ya tenía mezclas árabes? Mezclas. ¿Tú qué crees? Mezclas árabes. Por eso se dice que de Francisco Pizarro no era en sí español, sino que era de otra procedencia, que lo mandaron para deshacerse de toda esa gente que no les agradaba. En parte es correcto. Hay conjeturas, hipótesis que dicen que el señor Pizarro, que provenía de Trujillo, Extremadura, tenía ascendencia árabe. Se habla que Diego de Almagro tenía ascendencia judía. Entonces, los que llegaron al Tahuantinsuyo no eran pues españoles, entre comillas, puros, por así decirlo. Había muchos elementos árabes. Y en España esto se va a dar. Se va a dar. Por ejemplo, la ciudad en España que tiene muchos elementos árabes, Sevilla. Ahí está la cultura andaluz. ¿Y cómo se presenta? Por ejemplo, ¿has visto tú las canciones en España? Por ejemplo, el zapateo típico español que hacen con castañuelas, cajones y demás. Se llaman las Nada, jarchas. Sí. Ya, revisa en internet quién es Joaquín, el bailarín Joaquín. Joaquín es un danzante, ahí está, ya me acordé, música flamenca. La música flamenca es la música en la cual bailan con castañuelas y empiezan a cantar. Esas costumbres no es propia de España, es propia de los pueblos árabes, donde en Arabia se estableció esta herencia pues, de los pueblos. ¿Ya? Y luego está el califato Absida con su capital Bagdad. Bagdad, actualmente, ¿a qué país pertenece? País que fue invadido por Estados Unidos, poseedor también de la riqueza petrolera más grande del mundo. Irak. Irak, pues claro, que fue bombardeado. Esto va a ser la etapa de la máxima culminación del imperio árabe. Tomaron posesión del norte de África y llegaron hasta España, inclusive. Hasta España. ¿Ya? Claro, muy bien, Milagritos. Milagritos siempre está atenta. Gracias por tus aportes, Milagritos. A ver, aquí tenemos el Corán. Este es el Corán. Obviamente, ¿alguien ha visto cómo escriben los árabes? Hoy dice que los árabes es un pueblo que hace las cosas un poco al revés. ¿Cómo escriben los árabes? ¿Saben? De derecha a izquierda. Ajá, exacto. Mientras nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha, los árabes es lo contrario. De derecha a izquierda. Es una costumbre, una tradición que forma parte pues, de su idiosincrasia o de su identidad cultural. Aquí tenemos los elementos. Mira, las mezquitas. No sé si donde el lugar donde se va a orar, pues. Esto es la Alhambra, en lo que es parte de Córdoba. ¿Alguien puede decirme dónde queda Córdoba? ¿Qué ciudad es Córdoba? En España. Claro, pues. Todas estas construcciones son españolas.
Inclusive se dice que en Córdoba era una costumbre consumir muchas vísceras. Y alimentos en base a vísceras, por ejemplo, en Murcia, hay una ciudad en España, en Murcia, donde se consumen muchos vísceras. Fue traída luego con la invasión española y esos platos típicos que no se comen, por ejemplo, ¿has comido alguna vez la chanfainita, el caucau, los anticuchos? Sí, ¿Has sí, comido o sí. no? Ya. Estas comidas fueron traídas por los españoles durante la colonización. Ya. Y estas comidas tienen ascendencia árabe. Es decir, el anticucho, el caucao, la chanfainita tienen procedencia árabe. Para que te des cuenta que nuestra cultura criolla, que hoy nos enorgullecemos, tiene elementos de cultura árabe. Entonces no somos pues propiamente una cultura andina. Nuestra cultura, nuestra herencia es andina, sí, pero tiene elementos españoles, elementos árabes, elementos judíos. Y años, siglos más tarde, vinieron la migración china, japonesa y demás, pues, ¿no? Que ya forma parte de nuestra identidad. Por eso que José María Arguedas decía que el Perú es un país de todas las sangres, refiriéndose a ese aspecto, ¿ya? A ver, seguimos aquí. Uy, perdón. Quitar una mezquita. Ahora, algo que sí destaca, acá sí vamos a darle crédito. El mundo oficial, la historia oficial, no le da el crédito a esto. Los árabes fue una cultura que aportó mucho al desarrollo de la ciencia y la cultura. Oye, escúchame, Europa no fuera culturalmente nada si no fuera por los árabes. Como los árabes fueron grandes comerciantes, llevaron el conocimiento de Grecia, llevaron el conocimiento de China, llevaron el conocimiento de la India, lo llevaron a Europa. Y en Europa lo sistematizaron y difundieron en las ciencias. Gracias a los árabes. Por ejemplo, los árabes destacaron mucho en lo que es la química, que era llamada alquimia. En ese entonces, los árabes van a buscar el famoso elixir de la juventud, aquella bebida que te rejuvenecía. Y en base a eso, descubrieron jarabes, pócimas, iniciaron la mezcla y la convulsión de ciertos elementos químicos que van a dar origen a lo que es la química. Los árabes van a sistematizar una de las disciplinas básicas en la matemática, básica para resolver tu problema de geometría, trigonometría, física y aritmética. ¿Cuál es esta ciencia? Básica en la matemática. Física. No. En matemática, hijo. Trigo. Álgebra. El álgebra, hijo. El álgebra es la base. ¿Tú sabes álgebra? Resuelves un problema de trigo, de geo, hasta de física. ¿Creación de quién el álgebra? De los árabes. Pues. Todos los números que utilizamos hoy, del 0 al 9, son números arábigos. Claro, como que obvio. Los números que tú utilizas a diario, del 0 al 9, son números arábigos. Son de los árabes. Claro, entonces, los árabes han aportado mucho pues, a nuestra cultura. Sin los árabes, no hubiéramos un pueblo tan culto, digamos. ¿No? Aquí tenemos, mira, desarrollo de las ecuaciones cúbicas, el cero, el binomio, la trigonometría, la numeración arábica, creación pues de la numeración. Los árabes, un pueblo muy culto. Lamentablemente, pues Europa ha dicho que los árabes son pueblos bárbaros, un poco para minimizar su grado cultural. Pero una vez más te digo, por ejemplo, ¿quién llevó de la lejana China la pólvora, el papel, la brújula a Europa? Los árabes. Y con estos elementos, años más tarde, los europeos invadieron América, gracias a los árabes. Europa no hubiera sido nada sin los árabes, pero la historia oficial no le da el crédito, pues, papito lindo. No sé si me dejó entender. Los árabes también fueron grandes literatos. Oye, si a los árabes le permitiéramos participar en el premio Nobel de literatura, fácil que lo gana. Tiene una literatura única en base a su imaginación. El libro principal de los árabes, Las Mil y una Noche. ¿Lo has leído? Sí, profesor. Sí, profesor. Oye, impresionante, ¿no? Donde aparece Sherezade contando las hazañas de Sinbad el Marino, Alí Baba y los 40 ladrones, la alfombra voladora, Alí Baba y los 40 congresistas. Uy, perdón, congresistas, dije los 40 ladrones. Bueno, entre congresistas y ladrones no hay mucha diferencia, ¿no? Van por ahí. Entonces, la literatura árabe es implicadamente muy fantasiosa. Tiene una gran cantidad de detalles. Entonces, ¿qué es aporte? Entonces, todo esto es el aporte de las naciones árabes. Y de repente, quizás tú, por ejemplo, mi nombre, aunque no lo crean, tiene cierta ascendencia árabe. Bueno, eso decía mi abuelo, el que me lo colocó. Y mi abuelo hablaba que él tenía cierta ascendencia árabe. Algún día ya le explicaré las hazañas propias de mi abuelo.
Y último imperio, el imperio bizantino. Recuerda que el imperio bizantino es el imperio romano, de Oriente o de Occidente. Lo dije al inicio de la clase. Oriente. Oriente, pues, que va a sobrevivir al imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente, como que dice, ya fue, se quebró, cayó debido a las invasiones bárbaras y a las crisis que convive el imperio bizantino. Fue una civilización que, a ver, escúchame, el imperio bizantino, papito lindo. A ver, apaga tu audio, papito lindo, escucho toda tu conversación. Ya, gracias, mi estimado. Escúchame. El imperio bizantino va a tratar de conservar la cultura greco-latina, la cultura griega y la cultura romana. Sociedad que va a tener elementos orientales. Esta cultura, este imperio, va a tomar elementos culturales de los persas. Actualmente, la cultura persa se desarrolló en aquí actual país, cercana a Irak, cerquita a Irak, limítrofe a Irak. Irán. Irán, pues. Y la cultura judía, ¿ya? La cultura judía. A ver. Muy bien, Nicole. Irán, claro que sí, mi estimada Nicole. Va a tener por emperador principal a Teodosio, que va a dividir el imperio en dos, y subsiste el imperio romano de Oriente, con su hijo Arcadio. Arcadio, años más tarde, va a dar origen al imperio bizantino. Aquí tenemos. Esta es, mira, toda la parte, a ver, voy a colocar acá mi cursor, ya, mira, ya. Toda esta parte de verde es el imperio romano de Occidente, que cayó. Toda la parte de amarillo es la parte del imperio romano de Oriente, que va a ser llamado imperio bizantino. Profesor, ¿por qué se le llamó bizantino? Porque va a erigirse sobre una antigua ciudad griega, Bizancio. Pero años más tarde, un emperador llamado Constantino funda esta ciudad Constantinopla, que va a ser el núcleo, el centro, el origen, la capital del imperio bizantino. Por lo tanto, a ver, profesor, tienes el mapita. ¿Qué territorios abarcó el imperio bizantino? Observa mi cursor, lo que es Grecia, lo que es Turquía, lo que es Medio Oriente, observa, Siria, Palestina, Irán, y lo que es parte de Egipto, el norte de África. En toda esa zona se extendió el imperio bizantino. ¿Ya? Va en economía, va a ser la agricultura. Constantinopla, a ver, oye, interesante, vuelvo acá. Constantinopla, observa acá, se convirtió en una ciudad poderosa económicamente, debido al tráfico comercial. ¿Por qué? Porque Constantinopla, observa acá el mapita, va a ser la puerta de ingreso entre Europa y las Indias Orientales. De las Indias Orientales, de China, de Japón, de la India, se traían las especias que eran valoradas en Europa. ¿Qué especias, profesor? Canela, clavo de olor. A ver, tu santa madre hoy, ¿para qué utiliza la canela y el clavo de olor? Mazamorra. Claro, ¿y para qué? ¿Para qué le echa la mazamorra? Darle gusto. Darle un buen sabor, pues. Oye, en la antigüedad, siglo XII, siglo XIII, por canela, por mazamorra, por clavo de olor, se pagaban fortunas, porque se traía de la lejana India. ¿Y por dónde ingresaba? Por Constantinopla. ¿Quién es seguro? Se traía el azafrán, la nuez moscada. Profesor, ¿para qué se utilizaba la nuez moscada? Para echar a las carnes y mantenerlas. La carne expuesta al sol se puede putrefactar. Con la nuez moscada podía preservarse hasta una semana. Como el Se crea charqui. la seda. Nuez moscada. El azafrán, que eran productos exóticos. Por eso que Constantinopla se convirtió en un puerto principal en el gran comercio. Todos los productos de Oriente ingresaban a Europa. Y en Europa, por azafrán, por nuez moscada, por canela, se pagaban fortunas. Se cuenta que se pagaba más por canela y clavo de oro que por el oro. Entonces, date cuenta de la importancia de estos productos. ¿Y por dónde ingresaba? Por Constantinopla. Por eso que el activo comercio que tuvo Constantinopla permitió el florecimiento económico del imperio bizantino. ¿Ya? A ver, una vez más las clases sociales, que es típico aquí. En el imperio bizantino estaba el rey, el clero. Cuando yo hablo de clero, ¿a qué me refiero con el clero? El conjunto
conjunto de obispos. ¿El conjunto de qué, mi estimado? ¿Qué es el clero? El conjunto de funcionarios de la iglesia. Mira, el imperio bizantino, tuvo una religión que es la cristiana, pero no es cristiana propiamente dicha, es un cristianismo ortodoxo. ¿Por qué ortodoxo? Porque no reconocieron al Papa y formó su propia religión nacional. Por ejemplo, en el cristianismo ortodoxo se permite que el sacerdote, el cura, el que ejerce el rito, puede tener hijos, puede casarse. No se toma en cuenta el celibato, cosa que sí lo plantea el catolicismo. Entonces, es una religión propia, es el cristianismo ortodoxo. Estaban los guerreros y la burocracia. En el sector del pueblo, una vez más, los explotados, los oprimidos y demás, campesinos, pastores, artesanos y esclavos. ¿Ya? Ahora, el gran emperador Constantino, recuerda, grábate, siempre viene en examen de admisión. Cuando hablemos del imperio bizantino, va a tener un personaje representativo, un monarca, un rey, que logró el máximo desarrollo del imperio bizantino. ¿Y quién es? Constantino. Grábatelo, Constantino. ¿Y qué hace Constantino? Va a recopilar todo el aspecto jurídico que había dejado Roma, lo que es el derecho, y lo lleva a un gran corpus juris civilis. Preguntas, yo digo corpus juris civilis, ¿qué idioma es este? ¿Qué lengua es? Satánica, no. ¿Qué lengua es? Corpus juris civilis. Latino. ¿Qué idioma es? Latín. El latín, pues, latín. Corpus, ¿qué quiere decir corpus? Latín, pues. Corpus, ¿qué significa corpus? Cuerpo. Cuerpo, claro, cuando el sacerdote... Oye, escúchame, mi santa abuela decía que antes, hace 50 años atrás, la misa en las iglesias era dada en latín. Donde el sacerdote llevaba la hostia y decía, Corpus de Cristo, es decir, cuerpo de Cristo, dándote para la primera comunión. Pues. Entonces, corpus significa cuerpo. Juris, ¿qué significa juris? Ley o jurisprudencia. Civilis, sociedad. Es decir, el cuerpo de las leyes de la sociedad. ¿Qué va a hacer el gran Constantino? Va a recapitular todas las leyes romanas y la pone en este libro. Por eso, aquella persona que algún día va a estudiar derecho tiene que conocer este documento de base. Aquí están muchas leyes, muchos documentos, mucho marco legal que hemos heredado de derecho que hoy funciona a nivel mundial. Está el digesto, que eran las leyes romanas, sobre la jurisprudencia, sobre el derecho. El código, las leyes para el control del Estado, cómo debe funcionar un Estado. Las novelas, que eran leyes recientes, y las institutas, que eran leyes explicadas por los estudiantes. Por eso ese es el mérito, pues, del señor Constantino. Recapitular, juntar, restablecer las antiguas leyes romanas en este cuerpo jurídico que luego va a ser base de todas las constituciones políticas y del derecho a nivel mundial. Agradecerle, pues, eso a Constantino. Pero estas leyes, una vez más, favorecían, pues, a los grupos de poder. Como quien dice, ¿no? Mi abuela dice, echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, hoy en nuestro país tenemos leyes, la constitución política. Pero hoy, en la práctica, ¿a quién favorece nuestra constitución política que tiene herencia del corpus juris civilis? ¿A todos nosotros o a los grupos de poder? A los grupos de poder. Ahí está. Grupos. Y eso hay que cambiar. Por eso, me uno a algunos juristas que dicen, si queremos un cambio significativo en el Perú, debemos cambiar y modificar la actual constitución política. Porque lamentablemente esta constitución política viene, ¿quién elaboró esta constitución política? Un nefasto personaje. Claro, pues, herencia Fujimori. Y Fujimori fue el gobierno más... Toda la corrupción que estamos viendo generada por esta constitución. Las grandes empresas que tienen muchos beneficios, generadas por la Constitución. Pues. Entonces hay que modificar. Una Constitución favorable, como se dio en Chile, pues. Tú sabes que en Chile se va a modificar la Constitución. Y para que Chile logre eso, ¿qué hizo Chile? Salió a las calles. Salieron a las calles y por más de 8 meses protestaron ante el gobierno cansado, cedió.
Y hoy van a tener una constitución donde el pueblo va a participar. Hay que hacer eso aquí, pues. Pero eso también hay que tener una conciencia histórica para eso. ¿Ya? Ello también lo toman en cuenta. Muy bien, mira. La biblioteca bizantina en ese entonces era el centro académico más prestigioso. Querías tener el conocimiento del mundo antiguo, tenías que ir a Bizancio, donde se guardaban los textos de los griegos, de los romanos, de los sabios y monjes benedictinos, que van a hacer lo que recapen. Recordar que los que fundan la primera universidad son los monjes. A ver, por cierto, San Marcos preguntó esto en una ocasión. Ya te digo, si me dices la respuesta, te otorgo 100 soles. Ahora mismo, ¿ya? Dime, ¿cuál fue? Lucas. Escúchame. Profe. Ya, 100 lucas, ala, me sobra mi billetera, me estorba, son tuyos. Si me dices, sí, estoy loco, escúchame. Me dices, ¿cómo se llama cómo se llamó la primera universidad fundada en el mundo? No me googlees. Tienes 4, 3, 2. San Marcos. San Marcos, San no, Marcos. San Marcos es en América, a nivel mundial. ¿La Católica? A nivel mundial. La primera universidad a nivel mundial. La universidad. La primera universidad. ¿Cuál? Primera universidad fundada a nivel mundial. No, a nivel mundial, hija, no en el Perú. No. La del Cusco, no, me dice mi abuelita desde el baño, tampoco. Atenas. Tampoco. Ríndete. Es la Universidad de Bolonia, en Francia. 1215 aproximadamente. En América va a ser San Marcos. Profesor, ¿quiénes fundaron universidades? Las órdenes religiosas, principalmente los benedictinos. Oye, los benedictinos era una orden religiosa muy sabia. Sabían latín, sabían griego, sabían la filosofía del Medio Oriente. Entonces, Bizancio va a tener la biblioteca más exclusiva. Es algo así como, por ejemplo, a ver, Nicole, repito, la primera universidad del mundo fue la Universidad de Bologna. A ver, lo voy a escribir ya por el chat. Lo voy a escribir. Ya, para todos, ¿ya? Lo voy a escribir por el chat, para que tengas el dato. La primera, universidad en el mundo fue la de... Perdón. Ahí tienes, Bolonia, en Francia. Vino en San Marcos hace aproximadamente 8 años atrás. Entonces, las preguntas ya son reiterativas. Ahora, en América, sí. ¿Cuál es la primera universidad en América? San Marcos. Ahí San sí, Marcos. San Marcos. Donde algún día tú vas a pisar las aulas. Donde tú por eso, Como tiene estudiar que en San Marcos. ser, profesor. Exacto, tiene que ser, pues, tiene que ser así. San Marcos, por eso, aquel que estudia en San Marcos tiene un orgullo. Pues. Ser sanmarquino no implica cualquier cosa, implica mucho. Ser sanmarquino, San Marcos es la herencia, es el alma académica del Perú. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, luego aparece la dinastía de Teodosio, Tracia, Justiniano. Con estas dinastías, el imperio bizantino empieza a declinar, empieza a entrar en crisis, producto de la invasión de los turcos otomanos, que van a tomar Constantinopla. ¿Ya? Ups, mensajería, ¿ya? Por el amor de Dios, otra vez, un momentito. Mi mouse está muy sensible, presiono algo y todo sale. No te preocupes, Carlita, no te preocupes. Ya, ahí tenemos. Y luego, el imperio bizantino va a tener una máxima extensión. Mira, observa, el imperio bizantino se logró expandir por los Balcanes, lo que es Grecia, Anatolia, lo que es Turquía, Siria, Palestina, Medio Oriente. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? En esta parte donde aparecen las dinastías, es que el imperio bizantino entra en crisis, en decadencia, ¿ya? A través de Justiniano, que eleva los impuestos, provocó rebeliones, y esta crisis del imperio bizantino va a ser agravada por la invasión de los turcos otomanos que tomaron Constantinopla. ¿Ya? Muy bien, parece que el tiempo se me va pasando. Luego viene la dinastía isáurica, y aparece acá lo siguiente. El cristianismo ortodoxo va a manejar dos posturas. Los iconoclastas, que rechazan, por ejemplo, tú vas a Grecia, tú vas a Turquía, son cristianos, pero no aceptan imágenes.
Ellos, por ejemplo, no tienen la imagen de Cristo como la tienen los católicos de un joven barbón blanco, o la imagen de sus santos, o la imagen de sus vírgenes. Eso en el mundo cristiano ortodoxo está prohibido. Eso llaman iconastría. Profesor, ¿No? ¿Me escucho? ¿y a qué se debe que no crean en imágenes? No, ellos creen en Dios. Creen en el Dios que crean los cristianos, pero ellos dicen, este Dios no debe representarse. Así como no deben representar los santos. Ellos no creen en santos, no creen en vírgenes. Por lo tanto, no tiene que haber ninguna representación, porque Dios es una materia inmanente, imperecedero, existente en toda fuerza de la naturaleza que Dios ha creado. Bueno, es un dogma que ellos han planteado como religión. Es algo así como el dogma católico que dice que una persona desde que nace ya tiene un pecado. ¿Has escuchado eso, no? El catolicismo dice, desde que tú ya naciste tienes un pecado, heredado de Adán y Eva. Por lo tanto, es el pecado original. Y para borrarte ese pecado original, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué sacramento tienes que recibir? El bautismo, principalmente. Bueno, mira, el tiempo me ha ganado. Acá, mira, esta es la cruz, observa, esta es la cruz del mundo de los griegos ortodoxos. Perdón. Esta es la cruz, que es muy distinta a la cruz católica. Acá tenemos Santa Sofía. Estos son los templos de los cristianos ortodoxos, que tienen mayormente templos en forma de cúpulas circulares, que es clara muestra de su patrón arquitectónico. ¿No? Mira, el tiempo es mi peor enemigo, lo vamos a dejar aquí. Una vez más te digo, primicia, todos los PPTs van a estar colgados en el cubicol o en tu página respectiva en la cual se da, ¿ya? Para que puedas tener acceso a ello. Profesor Maraví, ¿resuelvo la práctica o ya damos su examen? Porque programé el examen 1:45 con ellos. Profesor Maraví. Sí, profesor. Sí, ¿Resuelvo la separata con... algunos ejercicios porque ya sí se directo ya? habilita y ya pueden darlo luego. Ya, entonces usted lo actualiza, pues, porque yo había programado el examen de salida de 1:45 a Ya, yo lo 2. ¿Le actualizo. parece? Ok. Chévere, gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Cerramos aquí también. Un momentito. Está fallando acá este PC. Ay, por el amor de Dios. Profe. Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se ha lajeado ¿Es lo mi mismo máquina. decir árabe que musulmán? No. Árabes son aquellos principalmente que habitan en la península de Arabia. Musulmanes son aquellos pueblos que profesan el Islam. Por ejemplo, en Egipto hay muchos pueblos, muchas sociedades que profesan el Islam. Entonces son musulmanes, pero no son árabes. Porque no bien. Árabes propiamente dicho son aquellos que proceden de la península arábica. En cambio, musulmanes son aquellos que profesan. Por ejemplo, en España hay musulmanes. En China hay musulmanes. En Perú hay musulmanes. Pero eso no quiere decir que son árabes, pues. Árabes propiamente dicho son aquellos que proceden de la península arábica. ¿Ya? ¿Absolvé tu duda, mi estimado? Sí, ¿no? Ya. Dame un minuto, parece que se ha lajeado mi PC. Quería cerrar esto y se ha lajeado y no responde, así que vamos a esperar un pequeño minuto. Mientras esperamos eso, ¿alguna duda, pregunta más como la que me hizo el compañero? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Por el amor de Dios. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Después de mañana yo puedo descansar. Ay, ¿cómo hago para entrar? Ya. Profe, que eran lombardos. Lombardos era uno de los tantos reinos bárbaros o llamados bárbaros que surgieron después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Que mayormente van a habitar en la parte norte de lo que es Europa, ¿ya? A ver, voy a compartir aquí la pantalla para trabajar el material. A ver, creo que es este.
Sí, es este. A ver, un momentito, vamos a esperar que abra. Ábrete, Sésamo. Listo, muy bien. A ver, ¿les llega el material ahí, jovencitos? ¿Les llega el material? Sí, Sí, ¿no? profesor. Pues Sí, espérate. profesor. Vamos a empezar una. Rápidamente, ya, permítame hacerme 2 preguntitas, o 5 preguntitas al menos. Ya, chévere. Me vas a disculpar, el tema es bien extenso y el tiempo que nos hemos asignado es bastante... Inclusive recordar que el profesor, creo, anterior tuvo Muy problemas corto. y se tomó minutos de mi clase, a la cual no lo perjudico, no estoy discrepando. Siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre que a veces la red nos falla y normal, ¿no? Mientras estamos acá para aprender, ¿por qué no cederle algunos minutos de mi tiempo al profesor? Al final de cuentas, los Claro. beneficiados son ustedes. Yo no estoy molesto, pero el profesor me ha quitado el tiempo. El profesor me ha quitado... No. Mientras ustedes buscan aprender más, bienvenidos. Primera pregunta, dice, los visigodos, recuerda que los visigodos es un reino de los reinos bárbaros que surgen después de la caída de Roma de Occidente, cruzaron el Danubio e inician las invasiones a territorio romano en el siglo IV después de Cristo, debido a... ¿Qué buscaban ellos? ¿Por qué invaden Roma? ¿Cuál crees que sea la clave? La E. Claro, la La E, letra profesor. La E. Exacto, marcamos la E. Un momento. Ya, ahí tenemos, la E, en la cual se busca expandir sus actividades comerciales. La batalla de Adrianápolis en el año 378 después de Cristo fue un desastre militar, una catástrofe para las tropas romanas, que perdieron ante los bárbaros y otras etnias más. Esta estaba difundida o dirigida por el emperador Valente, un emperador ineficiente en términos militares, obviamente hablando. ¿Ya? Pregunta 3. A ver, avanzamos. Pregunta 3. Un momentito. ¿Dónde está el eraser? Acá. Ya. Pregunta 3 dice, son consecuencias de las migraciones germánicas. A ver, los germanos eran una tribu bárbara. ¿Procedente de dónde? Si dicen germanos, ¿a qué actual país se refiere? Germania. Germania. ¿A qué país? Alemania. Alemania. Los germanos. También le llaman teutones, ¿no? Bueno, son denominaciones que han asumido ellos. Claro. A ver, ¿cómo le doy zoom a esto? En 10 minutos. ¿Alguien sabe cómo le doy zoom a esto? A ver, un momentito. Control más. Machuque el más que aparece. Ahí está, ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo ves. Ahora sí, habla. Sí, Ya, profe. muy bien, dice. Ya, chévere. Son consecuencias Mejor. de las migraciones germanas de los siglos IV y VI después de Cristo. A ver, ¿qué buscaron estas invasiones germanas? Destrucción de Roma, el fin de... obviamente la 2 sí va. El 5. Permite el ocaso del Imperio Romano de Bizancio. La 5, desarrollo Imperio Bizantino, proceso de romanización. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería, a ver, estamos en la pregunta 3, ¿no? Sería 2, 3 y 4. Claro, es correcto 2, es correcto 3 y es correcto 4. Muy bien, entonces sería 2, 3 y 4. ¿Cuál sería la clave? La de Dado. La D. Muy bien. A ver, la península itálica, donde se desarrolló el actual país de Italia, fue sede del pueblo germano de los... A ver, ¿qué reino bárbaro se estableció en Italia? Lo Ostrogodos. dije. Muy bien, excelente. Los ostrogodos. Letra B. Muy bien. 5, y aquí vamos acabando. El proceso de las invasiones bárbaras de los siglos 4 y 6 después de Cristo concluye, sencillo, hasta César Acuña, que tiene una neurona, sabe esta pregunta. ¿Sabe quién es César Acuña, no? Claro, profe. El señor que ha dicho que su tesis no es plagio, sino es copia, dice, ¿no? Reverendo Sopenco, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Imagínate. Señor que ha dicho, él ha dicho, ¿no? Una persona es feliz cuando alcanza la felicidad. Oye, ahí revisa en el internet, hay todas pues sus barrabasadas que hablan, ¿no? Y quiere ser presidente de este país, ¿no? Terrible, ¿no? Ni siquiera sabe Plata como cancha, profe. Ahí está su famosa frase, ¿no? Plata como cancha. Dice, las invasiones bárbaras concluyen con qué hecho, ya. Sencillo, ¿ah? Con la caída. caída del imperio. Caída del Imperio Romano, ¿de qué? ¿Oriente o Occidente? Occidente.
Ajá, muy bien, pues mi estimado, claro, excelente. La caída romana del Imperio de Occidente. Muy bien. Número 6. La ciudad de Constantinopla fue fundada sobre las ruinas griegas de qué ciudad? Te lo dije en clase cuando estaba explicando. Una ciudad en Grecia sobre la cual se va a fundar la ciudad que va a ser capital del reino del Imperio de Bizancio, Constantinopla. ¿Qué ciudad es? A ver, Odesa, Bizancio, Halicarnaso, Efeso o Mileto. Bizancio. ¿Sancio? Claro, Bizancio, pues mi estimado, muy bien, Bizancio, muy bien, Bizancio. Seguimos, ya. Son características del Imperio Bizantino. A ver, pregunta 7. ¿Expansión militar por el continente asiático? Correcto. Van a ocupar Medio Oriente, Siria, Palestina. ¿Florecimiento del comercio? Correcto. ¿Cuál fue la ciudad que floreció en dicho imperio, que permitía el paso de Asia a Europa por la ruta de las especies? Constantinopla. Claro, entonces la 2 es correcta. Desarrollo de vida urbana. Decadencia de actividad artesanal. Predominio de la cultura grecorromana. A ver, sería 1, 2, 5. Expansión militar, no tanto. Entonces sería acá 2, 5 y 3. 2, 3 y 5, claro. En el aspecto militar tuvieron un ejército, pero no tan preponderante. No le brindaron mucha importancia. Es por eso que años más tarde, 1215, si no me equivoco, Constantinopla fue invadida por los turcos. Y los turcos ya no permitían el paso al oriente. Es así que los europeos tuvieron que buscar otras rutas alternas. Uno de ellos fue Cristóbal Colón, pues. Cristóbal Colón intentó llegar a las Indias, ya que el paso por Constantinopla estaba cerrado. Y de manera casual, como dices, se le chispoteó a Colón. ¿A dónde llegó? América. América, ¿no? América. Constantino, tras fundar la ciudad de Constantinopla, establece como religión oficial del imperio. ¿Qué religión? El cristianismo. ¿Qué religión establece Constantino? Cristianismo, sí, pero ¿qué tipo de cristianismo? Cristianismo ortodoxo. Ortodoxo, muy bien. No, la B, mi estimado. Cristianismo, ¿por qué? Porque el cristianismo ortodoxo discrepa con los cristianos. Uno, en que los sacerdotes pierden el celibato. Dos, no se representan santos, no se representan imágenes. Esa es la característica. Ortodoxo, pues ortodoxo. Muy bien, a ver, vamos a la pregunta 14, ya vamos avanzando. Dice, la dominación árabe de Siria, Egipto, Persia y España permitió ¿qué? Recuerda que estamos hablando del Imperio Árabe. ¿Permitió qué? Si te dice el Imperio Árabe, ya, pues ya te dije ya. ¿Cuál es la clave acá? Invaden Siria, Egipto, se expanden hasta España, Persia. Permite la formación de uno de los más grandes imperios de la época feudal. La formación del imperio musulmán, pues claro, el imperio musulmán, no hay otra, pues mi estimada. Exacto, very good, very good. Carita feliz para ti. Dice, el libro sagrado de los musulmanes, ya esto es sencillo, hasta Susi ya sabe esto. Libro sagrado de los musulmanes. El Corán. El Corán. Recuerda que el Corán no solamente es un libro religioso, también es un libro civil, es un libro donde están algunas leyes. El antecedente político a la formación del imperio carolingio, ¿cuál fue? Oye, esto es sencillo. La crisis y la caída de la dinastía merovingia. La creación del imperio carolingio permitió. ¿Qué permite la creación del imperio carolingio? Donde el imperio carolingio se va a aliar al poder del papa. ¿Cuál va a ser la clave acá? La consolidación del catolicismo y del poder pontificio del papa. Carlos Martel era miembro de la casa reinante de la región de Borgoña. Y en el año 732, los musulmanes son detenidos en Europa Occidental al ser derrotados en la batalla de Poitiers. Mira, los árabes son derrotados por los franceses, que años más tarde van a dar origen al reino franco y al imperio carolingio en la batalla de Poitiers. Si los árabes hubieran triunfado en dicha batalla, hubieran tomado Francia, hubieran tomado
Suiza, hubieran tomado hasta Alemania inclusive, pero fueron derrotados en esta batalla, pues. Por eso que los árabes solamente en Europa tomaron España y Portugal, ¿ya? El Imperio Carolingio llega a su fin ¿con qué tratado? Y acá termino. Que dividió en 3 reinos. El Tratado de Verdún, ¿ya? El Tratado de Verdún. Bien, jovencitos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Ha sido una vez un gusto más. Muchas gracias por sus participaciones. Lamentablemente perdiste los 100 soles y habrá otra ocasión en la cual también puedas participar en esta... Muy bien. Listo. Profesor Maraví, lo dejo a los chicos para que tomen su práctica. Muchas Nos vemos, gracias. Juan David, nos vemos, Iker, Carla.